Yo estoy leyendo un libro que quiero recomendarles. Se llama Manifiesto Comunista. Yo lo conocía como Manifiesto del Partido Comunista. Lo escribe Carlos Marx y Federico Engels y tiene nada menos y nada más que 170 años de la primera edición. Y apenas empezando el manifiesto, señala que ya es hora de que los comunistas expongan a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines y sus tendencias. Yo creo tener un comunista al lado mío, o un socialista, o a David Paravicini, un revolucionario y un intelectual venezolano que además en la actualidad es diputado a la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido, David. Gracias por la invitación. Bueno, y tratamos, esto es un esfuerzo permanente. Es decir, no hay un estadio, usted llegó al cielo, sino que todos los días usted tiene que confirmarse, reafirmarse en sus creencias, si lo está haciendo bien, si está haciendo lo adecuado. ¿Eres comunista o eres Entonces socialista? Pretendo ser comunista. ¿Por qué? Y soy socialista. Porque el comunismo era un fantasma que recorría Europa, ¿te acuerdas? La historia demuestra que en materia de economía, en materia de cómo se organiza o cómo nos organizamos socialmente para satisfacer las necesidades básicas que tenemos los individuos, no solamente la sobrevivencia en lo económico o lo material, sino también lo espiritual. La historia ha mostrado cómo la evolución, por evolución, se ha llegado a este sistema capitalista que tenemos hoy como hegemónico a nivel mundial. ¿Qué significa un sistema capitalista en materia de producción de bienes y servicios para satisfacer a la sociedad? Que es una organización que antes que cumplir el fin económico del que proviene, se ha convertido en un sistema para producir riquezas para un pequeño sector. Y de hecho, la sociedad entendida desde el punto de vista capitalista sobra gente. Es decir, de los 7.000 millones que hay sobre la Tierra, sobran porque no les interesa. Con un 20% de esa población es suficiente para que se realicen sus ganancias, etcétera. Y no les importa además si están destruyendo la naturaleza, porque el objetivo que ya desnaturalizado por principio, porque no es satisfacer efectivamente las necesidades, sino el enriquecimiento, la naturaleza, el equilibrio con el ambiente, con la tierra misma, tampoco es un valor. Es más, inclusive ya el concepto de la naturaleza es que es un instrumento más o es una parte más de los componentes para la realización de sus riquezas. Marx, en ese libro que tú acabas de reseñar, y en otros dos trabajos más que tienen muy interesantes, por supuesto, aparte del Capital, habla de que esta es la naturaleza del desarrollo de la historia económica, pero en cuanto al análisis que él hace y la estructura que él demuestra científicamente, dice, dentro de ese sistema capitalista está una forma de resolver esa contradicción que aniquila la humanidad y aniquila el propio sistema de producción. Y es con una sociedad que se construye de manera consciente con quienes producen la riqueza. Y entonces Marx llega al tema del socialismo científico, porque el socialismo también tiene orígenes románticos, orígenes de todo. Hay uno que llamaba el utópico también. Bueno, los utópicos pero en el caso de Carlos Marx llega al tema de que el sistema capitalista como tal produce los elementos de superarlo, solo que no es por evolución, sino por revolución, porque es un hecho no evolutivo de quienes tienen más poder y más fuerza, que se han apropiado de los medios de producción y de todo lo que tiene que ver con las finanzas mundiales, etcétera, etcétera. Y entonces no van a pasar de ese estadio, sino que la dinámica los lleva a profundizar ese estadio, pero dentro de su seno están quienes producen la riqueza realmente, con el trabajo. Y él dice, bueno, pero ese sector, que es los trabajadores, tiene que tomar conciencia de sí y empezar a imaginarse la sociedad con una planificación de producción y con unas estructuras de manera que permitan efectivamente cumplir con este objetivo, pero en paz y armonía con la naturaleza. Efectivamente que toda la sociedad
sea atendida en cuanto a sus necesidades básicas, no solamente materiales, sino inclusive espirituales. Y esto es lo que me hace a mí socialista. Pero yo además pienso como Chávez, porque no es solamente la consecuencia de un análisis teórico de los libros, sino que al principio, como Chávez decía, al principio es un dolor que le produce a uno ver la injusticia. Es decir, ¿por qué hay injusticia? ¿Por qué hay gente viviendo en la miseria, hay gente viviendo con tal cantidad de riqueza? Ahora, ese sentimiento de injusticia puede llevar a unas personas entonces a ser caritativas, que es una forma que también dice, bueno, vamos a filantropía. Vamos a ser filántropos, vamos a ser dadivosos. Pero, y esa es la contribución de Carlos Marx, aquellos que tenemos ese sentimiento desarrollado y ese dolor de ver el sufrimiento y la angustia y la desigualdad aplicada no solamente en la producción, sino además todos aparatos policiales, todo un Estado construido para tratar de garantizarle a los ricos que sean más ricos. Marx entonces nos da instrumentos para decir que hay formas de superar ese estadio de desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas hacia un estadio superior, puesto que eliminaría el tema de la explotación del hombre por el hombre, la manipulación de la naturaleza, la liquidación de la naturaleza, y que es un proceso consciente. Y por eso es que a mí el socialismo me parece que es más el objetivo y el destino de toda la humanidad. Al final va a ser así, si antes no la destruye el capitalismo. Sí, pero fíjate, David, y me parece además que es importante lo que estamos haciendo, en el sentido de meternos con este campo conceptual, en este campo del método, en el que estamos hablando de la construcción de una sociedad nueva. Y por eso nos estamos refiriendo inicialmente al comunismo y nos estamos refiriendo también al socialismo. Tú mencionabas hace ratico los 7,5 millones de personas en el mundo. Ahora, si de allá nos venimos hacia acá y decimos, ¿tú te imaginas en algún momento dentro de ese concepto de socialismo que estamos definiendo, esos 7,5 millones de personas votando por un candidato como Nicolás Maduro? Es decir, convirtiendo a un hombre revolucionario en un líder mundial que conduce un proceso hacia la construcción definitiva de la patria socialista, como decía el poeta Hugo Chávez, porque no nos referimos solamente al socialismo como aspiración de la humanidad, sino que nos referimos también al socialismo visto desde Venezuela, visto desde la Revolución Bolivariana y visto con esa visión poética del comandante Hugo Chávez. Pero tenemos que identificar al canal prestador de servicios. Identificamos al canal prestador de servicios y vemos si son suficientes 7,5 millones de votos para Nicolás Maduro o si basta con los 6 millones que obtuvo en las elecciones del pasado 20 de mayo. Gracias por seguir aquí con nosotras y nosotros en este su espacio de todas las semanas. Aquí estamos con David Paravicini, conversando de temas que a ustedes les han interesado tanto que por eso se han quedado allí. David, estamos pendientes, 7,5 millones ¿son suficientes o basta con los 6 millones? Bueno, redondeando, por supuesto, obtenido por el presidente Maduro. El tema de la construcción del socialismo, hay referencias interesantes, ¿no? de las latinoamericanas, las caribeñas, la frase de Fidel Castro diciendo que él alguna vez pensó que había un libro que estaba escrito cómo llegar al socialismo. El socialismo hay que construirlo. Es un esfuerzo, como acabo yo de decir, de la conciencia. El socialismo y el comunismo no llegas por evolución, tienes que llegar por revolución. Revolución del conocimiento, de las relaciones entre nosotros, de la relación con la naturaleza, es decir, un producto de un gigantesco esfuerzo energético que libera los sentimientos y los pensamientos de equidad, de igualdad, de armonía con la naturaleza. Entonces, eso es un proceso que se construye, y entonces ahora voy a Hugo Chávez Frías, a un presidente teórico número 1, donde habla que el socialismo se construye de lo pequeño. Y así como lo planteaba para Venezuela, desde las estructuras del poder popular, productivas, comunas productivas, nos habla el presidente, del punto de vista de los países desarrollados y aplicando quizás fórmulas ya de desarrollo teórico de los trabajadores y las trabajadoras organizados de una manera determinada que pudieran
plantear esquemas de poder que la sociedad en su conjunto se las aceptara. Vamos a hablar en términos de otros países, pero hay que construirlo de lo pequeño. No serían, debe llegar además a tener una escala global, porque para que el socialismo exista necesita también apoyarse en otras relaciones distintas, porque los socialismos se han construido en un país y la evolución va a ser quizás de esa manera, la forma en que evolucione esos procesos de transformación. De manera que ojalá por el día que lleguemos a los 7.000 millones de socialistas en el mundo, pero ya no habrá desigualdad. ¿Qué mundo será ese? Tendremos otro tipo de problemas. ¿A dónde van a ir los excedentes? Si nos interesa averiguar qué hay en el espacio. Yo me imagino que sí. Me estoy imaginando que la mente y los intereses de la humanidad por conocer y saber son, digamos, condición innata. Pues. El saber, apreciar la belleza y la justicia. Yo creo que son elementos con los que nacemos todos los seres humanos. Fíjate, yo creo que tenemos que hablar, porque lo que estás diciendo evidentemente que nos convoca a todas y todos quienes estamos en el campo de la revolución, ¿no? Pero vamos a hablar de nuestra revolución bolivariana, porque han surgido algunas críticas en los últimos días a raíz de la elección del presidente Nicolás Maduro para el periodo 2019-2025, y muchas de las críticas vienen de un sector confiable nuestro, de la revolución misma, es decir, de militantes que se nota que no están buscando saltar la talanquera, que no es que están huyendo del compromiso, pero que tienen una voz responsable cuestionando algunas cosas. Por ejemplo, si bien señalan que hay una poderosa guerra económica articulada desde el exterior y desde el imperio yanqui contra Venezuela, también hay algunos factores internos que no son solamente de la oposición, sino que son también de la revolución y que parecen actuar en contra, que conspiran contra el proceso revolucionario bolivariano venezolano, como por ejemplo la corrupción. Los actos de corrupción son innegables en Venezuela. Desde mi punto de vista no creo que sean mayores que los del pasado, y con esto no estoy atenuando las circunstancias presentes, pero el problema de la corrupción es grave, el problema del bachaquerismo es grave, el problema del incremento de la visión egoísta del mundo en sectores del pueblo que actúa queriendo extorsionar incluso a su par, a su igual, en la misma comunidad y en el mismo barrio, son factores a corregir y que tienen que ver con una cosa que tú decías, que es el elemento conciencia. ¿Nos puedes hacer una reflexión sobre estos temas? Pero y es de capital importancia. Tal como tú lo dices, ayer en la misma Asamblea Nacional Constituyente hay algunos constituyentes que proclaman y dicen pues sus posiciones de que en Venezuela no hay ni socialismo ni revolución. Por supuesto que socialismo no hay, es un sistema capitalista, pero ¿qué caracteriza la revolución? Entonces allí en esas definiciones amplias que dimos, pero es una expresión política, no es una posición individual, es una posición política social y que tiene que ver con que los excluidos del sistema económico, quienes no son los dueños de los medios de producción, enfrentados a esto, producen una opinión política. Y es mi fundamento para decir que en Venezuela hay una revolución. Si no lo hubiera, tendríamos que crearla. Es decir, hay un sujeto histórico dando respuesta política al sector poderoso dueño de los medios de comunicación, de dirección del capitalismo mundial, no solamente el de venezolano, sino el del mundo. Le está respondiendo a quienes hoy detentan las posiciones de poder mundiales, capitalistas, y le está diciendo, le está dando una respuesta el contrario. Ahora, eso es una revolución. Es por eso que yo sostengo que este proceso electoral que se dio ahora el pasado tiene que ver con una respuesta política que le está dando un pueblo a las pretensiones de un gran hegemón, que es el capitalismo, diciendo estadounidense, que está diciéndole que entreguemos el gobierno, que saquemos a Maduro, que le entreguemos el petróleo, que lo que estén diciendo, ese que es un país capitalista y además con esos argumentos está diciéndonos que cambiemos el rumbo que decidimos cuando lo tomamos con el presidente Chávez. Es para mí la definición de la revolución, no es un tema subjetivo ni un parecer, es un hecho objetivo y concreto, que invito a cualquiera que nos diga si en estas elecciones, como hay gente también nuestra que está hablando de que esto es una elección que se parece a la de la Cuarta República, o otro tipo de descalificación, cuando en este proceso que se llevó a cabo
la claridad que había, uno, frente a las conquistas sociales, es decir, los beneficios que tiene de la protección de los adultos mayores, los sistemas universitarios, los sistemas de salud, con los efectos que tengan en un proceso de guerra como el que estamos, con elementos dentro del gobierno que no son revolucionarios, porque la revolución no está en el gobierno. En el gobierno lo que tenemos es la contrarrevolución, es la quinta columna. Hay un pueblo que está construyendo esto y una confianza en un liderazgo, que hoy lo representa Nicolás Maduro, y que está confiando, y el presidente de la Nicolás Maduro, que ha tenido la genialidad, el talento de no imponer su liderazgo, sino someterlo a la consulta. Una consulta que estuvo sometida, pudo el pueblo venezolano votar por las políticas del enemigo, que estaban representados en dos candidatos que traían los programas de gobierno del imperialismo, del señor Trump, y pudo votar por uno o por otro, que hace en su casa. La libertad para hacerlo. Eso es una revolución. No es una cosa más o una cosa cualquiera. Yo llamo a que pongamos atención porque eso no está sucediendo sino aquí en Venezuela. E históricamente tampoco ha llegado a suceder en los países que se llaman socialistas o que nosotros consideramos que son así, porque esos procesos de participación directa, de que no es una democracia representativa o que el compañero del partido o el compañero es el que decide por mí, sino que es una votación abierta en medio de una campaña abierta además a todas las opiniones. Bueno, en esas condiciones ese pueblo venezolano salió a decirle: sí, Nicolás, usted va a dirigir este proceso y ahora está pendiente a dónde vamos a dirigir esto, cuáles son las estrategias, cuál es el contenido político de las comunas, etc. Yo creo necesario que eso ocurra, David, tanto como tú, y tenemos que interrumpir porque hay que identificar al canal prestador de servicios. Vamos a hacerlo, pero quisiera que profundizaras en eso, ya con propuestas, con acciones. Vamos a hacerlo al regreso. Miren, yo quiero que ustedes sepan que es necesario en este momento agradecerles a las compañeras y compañeros de Vive Televisión que están haciendo posible la grabación de este espacio, en la conversación que sostenemos en TV Todos Adentro con David Paravicini, porque no es lo usual que lo grabemos con Vive TV, pero sabemos que la solidaridad convoca y que ellos muy gentilmente nos han prestado todo su apoyo. Así que el equipo de Vive Televisión, muchísimas gracias por todo este maravilloso apoyo. Y aquí seguimos conversando con una pregunta que había dejado el propio David. ¿Hay o no hay revolución? Si no hay que construirla. ¿Qué hacemos, David? Bueno, es la tarea de alguien y de los que pretendemos ser revolucionarios. Donde no hay una revolución, tenemos que hacerla, tenemos que buscarla, cómo se hace, cuál es su fundamento, en qué sector de la sociedad se apoya, cuáles son las variables o los elementos que tengan en ese estado de desarrollo de la sociedad y de sus fuerzas productivas para que se genere esa transformación, que es consciente, que es voluntaria y que es enfrentándose, porque no es el ocupar, es como llegar a un desierto. Estamos tratando de desplazar del espacio a quien justamente produce las condiciones por las cuales hay que construir ese nuevo estadio, esa nueva sociedad. Si no lo hubiera, bueno, habría que hacerla. Esa es la tarea que hay que hacer, es la tarea que tienen pendientes los europeos, que han retrocedido muchísimo por las posiciones, las cuales que llamaríamos una revolución en Europa o en países desarrollados. Eso no está claro, más bien hay como una especie de retroceso. Las fuerzas más reaccionarias y fascistas están tomando espacios políticos en el grueso de la sociedad, para más vergüenza de los revolucionarios y las revolucionarias. Estamos ahí en la responsabilidad que tenemos en ese sentido. Pero no sé qué... Que te pregunto o te propongo que tú nos ayudes a entender qué pasos debemos dar para profundizar esta revolución, que es la revolución bolivariana, chavista, que hoy la lidera nuestro camarada Nicolás Maduro. Bueno, fíjate. Pero que necesita acciones. Hoy necesita planteamiento teórico. El planteamiento teórico es que la revolución, en los sujetos de transformación, es este pueblo venezolano. Que Chávez convocaba no solamente a los trabajadores y las trabajadoras vinculados ya de por sí en empresas a la creación de la riqueza, como ya están vinculados, sino
a un país como el nuestro, donde una minoría de la población produce o está vinculado al hecho productivo social. No estamos hablando del productor individual en Claro, el campo, sino... claro. Y por eso Chávez nos invitaba a esos trabajadores a convertirse en clase, es decir, que tomaran conciencia de su condición de productores de bienes, e invitaba a las estructuras del poder popular a organizarse en sus comunes y consejos comunales y hacerlos productivos, para desde ahí, con nuevas fuerzas productivas, con nuevas formas de propiedad de los medios, es decir, propiedades colectivas, pudieran generar nuevas relaciones de producción. Y el Estado actuando de alguna manera, en este caso, a estos nuevos sectores, a esta nueva incorporación de este factor de producción de la sociedad, darlo y convertirlo pues también en protagonista. En la Asamblea Nacional Constituyente estamos trabajando para eso. En lo territorial, dándole espacio a la comuna como tal, en el artículo 16. En los artículos de los derechos individuales económicos estamos trabajando para que también se reconozcan los derechos de la producción comunal. Y en el rol del Estado, para que en el artículo 299 se entienda que la economía no solamente es estatal, privada, sino también comunal. Ese es el camino. El camino es Bueno, el de las comunas. es la comuna productiva, en mi opinión, aquí en Venezuela, no hay otro. ¿Cuál es el destino, por cierto, de entonces, desde la perspectiva de la Asamblea Nacional Constituyente, de la cual tú formas parte como diputado también? ¿Cuál es el destino inmediato para este nuevo periodo constitucional de gobierno que encabeza nuestro camarada Nicolás Maduro? Bueno, efectivamente, tal como lo decía, la nueva constitución tiene que ahora reconocer a ese nuevo actor, que no está. Recordemos que en el año 99 era todavía un proceso de lo que prevaleció fue establecer el tema de la democracia directa. Es decir, es el cambio en lo político que le permitiera a la población con nueva relación con el poder democrático, no con la democracia representativa, sino con un poder permanente que no se pierde, pudiera avanzar los espacios que luego en el transcurso de estos años el presidente Chávez lo interpreta como lo que llamó en su momento los 5 motores, de los cuales uno era la nueva geometría del poder, que es la ocupación del espacio por la población, donde vive, donde reside, y el otro, la explosión del poder popular, que son sus estructuras de poder como comunas productivas. Es decir, el presidente siempre lo asoció también a la producción, porque si no produces, si no puedes formar tus autogobiernos y autosustentarte, vas a ser dependiente. Y entonces son estructuras de poder popular que tienen que ser, deben autogobernarse, autosostenerse y poner en práctica la democracia directa, que es allí donde se expresa de esa manera. Entonces en la constituyente, en la constitución nueva que estamos ideando, también Germán Escarrá y otros constituyentes, estamos viendo lo que ya mencioné, que era el terreno territorial, en el terreno de los derechos económicos, y en el terreno del rol del Estado, del fomento de la economía, y en lo que tiene que ver con el poder político como tal. Es decir, una expresión dentro de la sociedad que ocupa un territorio, que además tiene derechos económicos, y se incluye entre las responsabilidades para el desarrollo de la economía, de una economía social productiva, un país productivo, también tiene entonces que tener una expresión política en las estructuras de poder. Es decir, esto implicaría que también hubiese una representación en la Asamblea Nacional que podría ser una Cámara Comunal, que expresa el territorio y expresa también un poder político que surgiría ya diferenciado al del Estado como tal y al privado en sus expresiones de poder. Y queda explícitamente contemplado en esa nueva constitución, que es la misma constitución pero renovada, digamos así, ¿no? Con nuevos elementos, tal como lo indicas tú mismo. Quedaría en una palabra, respóndeme porque ya estamos casi llegando al final del programa, quedaría explícitamente contemplado la construcción del socialismo, que no está en ninguno de nuestros documentos legales constitutivos. Bueno, vemos quienes pensamos que debe ser explícito, porque la comuna de la que estamos hablando es una comuna donde los medios de producción son de propiedad social. De por sí ya esto constituye el socialismo. Es decir, donde los medios de producción no son propiedad individual o estatal para un capitalismo de Estado,
sino que ahora obedece a unas formas distintas de organizarnos, no solamente para la producción, sino también para la distribución de estos proventos, de estos excedentes que se produzcan y que están vinculados con una visión de planificación, no solamente inicialmente quizás de la comuna o el Consejo Comunal Productivo, sino después entendernos como un Estado, como una nación, como una república constituida por quienes su visión de sociedad es la justicia, es la equidad, es el perfeccionamiento del ser humano, es decir, la confirmación del ser humano en su vida colectiva, es decir, con aspiración a los viejos modelos de sociedades democráticas que produjeron gigantescos avances en la humanidad por la práctica justamente de esa democracia integral del individuo en todos los aspectos pues, de su vida y con la naturaleza, ¿no? Vamos por el camino de la construcción de la patria socialista. Les agradecemos a David Paravicini, diputado a la Asamblea Nacional Constituyente, por haber compartido con nosotros el espacio del día de hoy. Gracias, David. No, gracias, Iván. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver qué produce todo esto. Socialismo y comunismo. Así es.